se han unido, también se han comprometido, son hombres que han pactado con su Dios. Dios les bendiga a los hermanos y amigos que están escuchando este video. Bienvenido a nuestro estudio número 6 de nuestra serie titulada Reiniciando la Iglesia. Este estudio que vamos a traer en el día de hoy es un estudio un poquito extenso pero interesante y trata el tema de las mujeres en la iglesia, las mujeres en la congregación sobre todo, o en la vida cristiana en general, qué comportamiento deben de tener. Es un tema sin duda polémico, pero muchas veces es confundido por movimientos feministas que han infiltrado en nuestra iglesia con machismo, y yo estoy aquí primero, como decimos vulgarmente, poniendo la teja antes que caiga la gotera, para demostrar de que no se trata de machismo, porque juntamente con lo que dice la Biblia acerca de las mujeres, predicamos que el hombre debe amar a su esposa. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 28, la palabra dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Me llama la atención esto, qué clase de amor tan grande hay que tener por la esposa, que hay que amarla como Cristo amó a la iglesia. Es decir, que Cristo dio su vida por la iglesia, amén. Y por lo tanto es un amor inmenso de Cristo hacia su iglesia. En ningún momento eso me suena a machismo. También en Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es decir, no ser áspero, no ser tan siquiera áspero en la manera de hablar ni nada con las esposas. Amén. Colosenses 3:19. Primero de Pedro 3:7 también dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, gloria a Dios, y como a coherederas de la gracia de la vida, que también son salvas, amén, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que si somos ásperos con nuestras esposas, si no las tratamos como vaso frágil, si no las amamos como Cristo amó a la iglesia, en definitiva, hasta nuestras oraciones pueden tener estorbo. En ningún momento esto me suena a machismo. No predicamos machismo, pero sí predicamos la verdad de la Biblia para aquellas siervas de Dios que están dispuestas a escuchar esta verdad y no a escuchar una mentira que te han dicho por mucho tiempo y que se ha heredado de generación en generación. ¿Quién quiere la verdad? Si queremos de verdad entender lo que la Biblia enseña, tenemos que remontarnos tan lejos como en Génesis, en el principio de todo, cuando Dios creó todas las cosas. Dice la Biblia, Génesis 1:10, por ejemplo, cuando Él creó la tierra y los mares, dice: y vio Dios que era bueno. En el 1:12, cuando Dios creó todo lo que es la vegetación, dice: y vio Dios que era bueno. En el 1:18 dice: creó Dios la luna y el sol, dice: y vio Dios que era bueno. En el 1:21, cuando creó las aves y los peces, y vio Dios que era bueno. Y en el 1:25, cuando creó los animales terrestres, también dice: y vio Dios que era bueno. Y después de esto creó al hombre, y realmente en Génesis capítulo 2:18, todo era bueno menos esto. Dice: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces ya aquí comienza el mensaje. Primero Dios crea al hombre y después a la mujer. El hombre no fue creado para la mujer fue creada para el hombre.
y por lo tanto dice también que es ayuda idónea. Esto es palabra de Dios, esto no lo estamos citando literalmente de aquí, desde la palabra de Dios, el mismísimo comienzo de todo. La mujer era ayuda idónea, compañía idónea del hombre. Cuando decimos idónea, quiero aclarar que abarca el campo de las ideas, abarca todo, amén. Gloria al Señor. Entonces dice ya en Génesis capítulo 2, 21, dice: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Gloria a Dios. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿No es esto maravilloso? Amén. Pero darnos cuenta esto, que hizo la mujer y se la trajo al hombre, y que fue tomada del varón. Amén. Por eso fue llamada varona. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Esto lo estoy citando ahora porque después el apóstol Pablo nos habla de esto, y nos va a resonar esto que acabamos de explicar ahora. Amén. Ahora bien, esta es una de las razones, que primero fue el hombre hecho y después la mujer, como ayuda idónea para él. Pero hay otra razón fundamental para entender el comportamiento de la mujer en la iglesia, bien, que es que lo que pasó en el jardín del Edén, ya en el versículo 16, fue cuando Génesis 3:16, estamos en el capítulo 3, Génesis 3:16, cuando ellos pecaron, ¿cuál fue el castigo que Dios le puso a la mujer? Todo el mundo recuerda los dolores de parto, pero casi nadie recuerda este segundo castigo. Él dijo en Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Pero después dice: y tu deseo será para tu marido. Esa es la consecuencia. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, porque nosotros estamos seguros que el pecado, después el apóstol Pablo nos explica de que la mujer fue engañada, pero el hombre no fue engañado. El hombre sencillamente se dejó guiar por la mujer lo gobernó, lo guió en ese momento, y por lo tanto el castigo fue que el hombre se iba por el resto de la historia a enseñorear de la mujer. Y esto es así, una cosa que Dios lo hizo así desde Génesis, y nosotros tenemos que respetar la voluntad de Dios y verdaderamente somos siervos de Dios. Amén. Por lo tanto, en toda la Biblia y sobre todo ya en el Nuevo Testamento, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento se ve eso, obviamente, pero también en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, versículo 22, por ejemplo, al 24, el apóstol Pablo dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Una sujeción tan grande como si fuera al propio Señor, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esto está bien clarito, esto no tiene necesidad de explicación ninguna, eso está bien clarito. En el verso 33, un poquito más abajo, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, ya esto lo habíamos visto, como a sí mismo, pero también dice: y la mujer respete a sus maridos. Esto es una regla de oro en el matrimonio, el hombre amar a la mujer y la mujer respetar al marido, eso no falla. En Colosenses capítulo 3, versículo 18 también dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es decir que hasta aquí está bastante claro todo esto. No obstante eso, primera de Pedro capítulo 3, 1, lo aclara todavía bastante bien. Dice, del 1 al 6, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es decir, hermano, que las mujeres predican estando sujetas, estando calladas,
siendo respetuosas con su marido, están predicando, están mandando un mensaje al mundo. Ya eso no se ve allá afuera. Están mandando, esa es la verdadera predicación que dice aquí la palabra de Dios, que más hace y que mejor hace una sierva de Dios. No es treparse en una tarima gritando al resto de la iglesia, donde hay hombres también. Esa es la verdadera sierva de Dios, esta que está aquí. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, escuchen bien esta parte, el del corazón, en el incorruptible ornato, quiere decir adorno, en el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible. Esta es la sierva de Dios, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué cosa es de gran estima delante de Dios? Que una mujer haga ¿qué? O tenga ¿qué? Un espíritu afable y apacible. Bendito sea el Señor. Esto es la verdadera sierva de Dios. Así que ojo, anótalo. Esto es lo que Dios, en lo que Dios se va a agradar de ti. Bendito sea el Señor, hermana. Este mensaje es para las hermanas y también para los hermanos, para que prediquen como hay que predicar y no agradando al hombre, porque Pablo dijo, si yo agradara al hombre ya no fuera siervo de Cristo. Versículo 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, y pone el ejemplo de Sara, obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Bueno, hasta aquí es abrumadora la cantidad de versos bíblicos que nos enseñan que la mujer debe estar sujeta a su esposo. Y entonces, si usted coincide conmigo en esto, ¿cómo no darnos cuenta que si no puede una mujer tan siquiera mandar a su esposo, cómo va a mandar en la iglesia, donde hay otros hombres ajenos, otros hombres inclusive? Amén. Por lo tanto, en la iglesia también estaban sujetas, y el apóstol Pablo así lo dejó saber bien claro en Corintios capítulo 14, del 33 al 37, donde dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y dice así, como en todas las iglesias de los santos, oiga bien, era una práctica en todas las iglesias, en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Yo sé que es una palabra que suena un poco fuerte, después vamos a explicar un poquito mejor. Callen en las congregaciones, y varias congregaciones, amén, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y esto de la ley no es más que lo que citamos en Génesis. Aquí la ley es Pentateuco. Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, y que como también se le llama en hebreo, y por lo tanto está hablando de Génesis 3:16, sin duda. Y si quieren aprender algo, versículo 35, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Yo sé que aquí suena muy fuerte esto, pero después vamos a aclarar qué quiso de realidad decir el apóstol Pablo, porque gracias a Dios hay más textos que hablan de esto. Dice Pablo, ¿acaso ha salido, le dice a los corintios, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Como que la palabra realmente llega a los gentiles, pero viene de los judíos. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Gloria a Dios. O sea, no son cosas del apóstol Pablo, ni son cosas de la época, sino que era una costumbre de todas las iglesias de los santos, ni fue un problema local que hubo en Corintio, ni nada de esas cosas que enseñan hoy en día erróneamente los pastores, por tal de agradar a los hombres. Cuando digo los hombres hablo en sentido genérico, incluido las mujeres, por supuesto, y por lo tanto buscan más miembros, buscan no sé qué buscan, pero realmente la palabra es bien clara en esto, amén. Y tanto es así que no nos deja solamente con este pasaje, nos vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, donde Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo yo creo que estaba en Efeso, estaba en otro lugar sin duda, no estaba en Corinto. Y eso es digno de aclarar, y dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 11, dice, la mujer aprenda en silencio, lo mismo, con toda sujeción, porque no permito, y ahora nos arroja un poquito más de luz, de qué cosa es lo que en realidad no le gusta al Señor. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces aquí lo más importante de este versículo 12 es entender
de que la mujer no puede enseñar, pararse al frente de la congregación, citar una Biblia, hermanos, busquen aquí en Mateo tal, eso no le gusta al Señor. Amén. Ni tampoco ejercer dominio, hermano, mañana vamos para tal parte de la iglesia, nos vamos a reunir en tal lado y vamos para acá y vamos para allá. Tampoco puede ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y los que dicen que era una cuestión de la época, aquí una vez más, la Biblia es tan buena que nos dice el por qué. Y ese por qué, por eso empecé con Génesis, porque nos lleva otra vez a Génesis. Son razones totalmente espirituales y que dependen de Dios. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, dice el versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Así empezó nuestro estudio, ¿verdad? En Génesis. Y después dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Bendito sea el Señor. Entonces nos damos cuenta una vez más que son razones totalmente espirituales de la palabra de Dios y que se remontan desde Génesis. Otra de las cosas que manda el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios en el capítulo 11 es acerca de cubrirse la cabeza a las mujeres. Un tema muy discutido, pero guarda relación todo esto desde Génesis y todo esto. Vamos a estudiar en a partir del versículo 2, el apóstol está dando instrucciones a la congregación y dice, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ya esto lo habíamos estudiado, que el varón es la cabeza de la mujer. Esto es confirmación. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Debo de aclarar aquí que los varones de judíos que antecedieron al cristianismo se cubrían la cabeza para orar con el talit, pero ya en el cristianismo, como Cristo nos cubre, amén, los varones no se cubrían para orar. Quizás también era un rasgo de distinción del judaísmo, amén. Veremos la iglesia gentil, la iglesia libre en Cristo Jesús. Pero toda mujer, dice el versículo 5, que ora o profetiza con la cabeza descubierta, por el contrario, afrenta su cabeza, que en este caso es el varón, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Debo aclarar un poco el contexto donde el apóstol Pablo escribe esto. Es un contexto greco-romano, donde las rameras eran las que no se cubrían y las esclavas eran las que se rapaban. Por lo tanto, el apóstol Pablo decir que la mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta es lo mismo que si se hubiese rapado, era una vergüenza, ¿verdad? En versículo 6 dice, porque si la mujer no se cubre, entonces dice que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, lógicamente que lo iba a hacer a una cristiana, que se cubra. Aleluya. La palabra que usa ahí griega es katakalupto. Es una palabra griega que quiere decir algo que cuelga y cubre completamente. En el versículo 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, las razones. Ahora viene el porqué, me encanta que la Biblia nos da siempre el porqué. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Esto volvemos otra vez al Génesis, amén. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero la mujer es gloria del varón, la mujer sale de la costilla del varón, amén. Y estas son razones espirituales. Y volvemos a Génesis, no tiene nada que ver ni con la costumbre de la época, ni nada de eso. Dice, porque el varón no procede de la mujer, lo mismo, ¿ves? Sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Todo esto es Génesis otra vez. Por lo cual la mujer debe tener, por eso, por Génesis, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Qué cosas son la señal? Algo para que los demás veamos, ¿no? ¿Cómo son las señales del tránsito? Es para que las veamos. Estamos hablando de instrucciones para la congregación, sobre todo. Y en la congregación, acuérdense, en el mismo capítulo 14, por ejemplo, en el versículo del 29 al 31, los profetas era para profetizar y para orar, ¿se acuerdan? Estas instrucciones.
Y entonces los profetas se ponían de pie, porque mire, dicen, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, amén, es decir, que ellos estaban de pie para profetizar, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es decir, que ellos se ponían de pie, la mujer que se ponía de pie decía, yo estoy hablando aquí, pero estoy profetizando, estoy orando, que estoy hablando con Dios, por lo tanto no estoy ni mandando ni enseñando, o estoy profetizando, que estoy hablando de parte de Dios, y es Dios quien está hablando a través de mí. Tampoco estoy yo como ser humano ejerciendo ningún dominio, ni enseñando a hombres, es Dios a través de mí. Y aún así lo hacía con una señal de autoridad sobre su cabeza que quería decir, yo estoy hablando aquí, pero yo estoy sujeta a mi esposo. Amén. También al final del versículo dice, por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. Es un misterio. Hay mucha especulación alrededor de esto. Yo no voy a estar especulando. Pero sí les quiero decir que es otra razón espiritual. Por causa de los ángeles. No tiene que ver con costumbre de la época ni nada de eso. Es por causa de los ángeles también. Versículo 11 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, porque tenemos el mismo valor, pero todo procede de Dios. Porque como aclaramos al principio, no se trata de machismo, sino, hermanos queridos, que tenemos el mismo valor, pero diferentes funciones. Estamos hablando de funcionamiento, estamos hablando de roles. Estamos hablando de que, por ejemplo, 4 monedas hacen $1. Amén. Y tienen el mismo valor las monedas que el billete de papel. Pero hay lugares donde se necesita el papel y hay lugares donde se necesitan las monedas. Pero es los roles. Pero valemos lo mismo delante de Dios, sin duda ninguna. Entonces, bueno, pero hasta aquí, hasta lo que hemos estudiado hasta aquí, miren cuántas veces nos mandó a cubrirse y dice... En el versículo 13 dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y con lo que hemos estudiado hasta aquí, ¿qué usted respondería? Por supuesto que no es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Y aquí fue donde hizo la pregunta. Digo esto porque después al final muchos se confunden. Y vamos para allá. Gloria al Señor. En el versículo 14 dice, la naturaleza misma, y aquí es donde la gente se confunde. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí utiliza otra palabra griega, utiliza peribolaion, que quiere decir envoltura, que en lugar de velo le es dado el cabello. Bendito sea el Señor. Y en realidad el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es una metáfora, una comparación, donde nos está diciendo que la mujer tiene que cubrirse, que hasta la misma naturaleza la cubre, hasta la misma naturaleza enseña que hay que cubrirse. Amén. Es fácil de entender, no sé por qué nos enredamos. El velo, por lo tanto, el cabello no te cubre, no te engañes. Hay varias razones para entender por qué el cabello no te cubre. La primera razón es que si el cabello cubriera, fuera un problema para los hombres, porque los hombres que tenemos cabello o algo de cabello, entonces dice que no nos cubramos. El hombre no se podía cubrir para orar y profetizar. Entonces si tuviera cabello, fuera un problema. En el versículo 6 dice claramente, es el que te da la clave. El versículo 6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Es decir, que el cabello no te cubría. Amén. Y también es absurdo pensar esto porque el apóstol Pablo no va a dar un discurso completo, donde 6 veces por lo menos te manda a cubrirte y después al final derrumbar con un solo versículo o con medio versículo el discurso completo. No tiene sentido, ¿verdad? Y otra razón más es que es otra palabra griega. Allá se usó katakalupto y aquí se usó peribolaion. Por lo tanto, nadie se haga la idea que el cabello la cubre. Hay que cubrirse para orar y profetizar en congregación. Eso es lo que estamos enseñando, porque es una señal de autoridad sobre tu cabeza. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso,
nosotros no tenemos tal costumbre de ser contenciosos, ni las iglesias de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿cuáles serían los ministerios que puede ejercer una mujer en la congregación? Bueno, para darte una respuesta bíblica, para no engañarnos más con religiones y mandamientos de hombres, te diría que las mujeres pueden ser profetizas. Aquí mismo en Corintios 11, versículo 5, te aclara que la mujer profetizaba en la congregación mientras se cubriera su cabeza. En Hechos capítulo 2, versículo 18, dice Pedro, citando a Joel el día de Pentecostés: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Dice sobre mis siervos y sobre mis siervas. O sea que hay una confirmación de que las mujeres profetizaban y no profetizan. Y tanta falta que hacen. Y en Hechos capítulo 21, versículo 8, cuando visitaron a Felipe el evangelista, dice: y al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, y éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Gloria al Señor. Hembras, mujeres que profetizaban. Muy bello todo. Y también hay otro ministerio que es las diaconisas. El diaconado, de forma general, es un ministerio, pero había mujeres diaconisas. ¿Cómo lo sabemos? Porque dentro de los requisitos de los diáconos que Pablo menciona en 1 Timoteo capítulo 3, específicamente en el versículo 11, dice: las mujeres asimismo sean honestas, cuando está dando los requisitos de los diáconos. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y después habla de la mujer del diácono, es decir que no está hablando de las mujeres del diácono, está hablando de diaconisas. Amén. En Romanos capítulo 16, versículo 1, Pablo recomienda a una hermana diaconisa. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Gloria al Señor. Los diáconos, para modo de recordatorio, los que no vieron el estudio número 2 de la dirección de la iglesia, es decir, el estudio número 4, son las personas que se encargan de lo relacionado con lo material en la iglesia, con la repartición, especialmente a los pobres, a los necesitados. Fuera de estos dos ministerios de profetisa y diaconisa, las mujeres en la iglesia pueden también hacer evangelismo personal fuera de la congregación, pueden predicar por ahí, claro que sí, y alabar a Dios en la iglesia, dar testimonio, porque ahí no está ejerciendo dominio sobre el hombre ni está enseñando. Y pueden también, sobre todo, enseñar a otras mujeres. Esto es muy importante. Pueden enseñar a otras mujeres más jóvenes, entendiendo como jóvenes las nuevas en el evangelio, y también a niños. ¿Okay? Esto de las mujeres jóvenes tenemos respaldo bíblico. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 3, donde dice: las ancianas, las que lleven más tiempo en la iglesia, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Gloria al Señor. Y dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que si usted no se sujeta a su marido, la palabra de Dios está siendo blasfemada. Y además de eso, esto es una confirmación más, porque dice que enseñen a otras mujeres, nunca hombres, ¿ves? Clarito, que enseñen a otras mujeres. Y por supuesto que pueden enseñar niños también. Bueno, hasta aquí, hermanos, el estudio bíblico que le traemos para el día de hoy. Yo sé que esto es un tema que quizás no sea popular, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es llegar al corazón de esa hermana que nos está atendiendo con temor de Dios, con sed de Dios, con deseos de agradarle a Él y con deseos de saber dar cuenta el día del juicio de cómo fueron sus obras, cómo fueron sus hechos, y no otro tipo de sierva de Dios que hay por ahí, que verdaderamente no es mi intención juzgar a nadie, porque es una doctrina mal aprendida que viene de generación en generación, pero Dios cada vez está buscando más y más siervos que no estamos ni por una posición religiosa, ni por dinero, ni por agradar al hombre, sino que estamos por agradar a Dios, aleluya,
y por hacer esta iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia inspirada en el primer siglo, en la iglesia antes del catolicismo romano. Amén. Entonces, Dios los bendiga, es mi deseo y oración, y te espero en el próximo estudio. A luces se han negado y con su acción manifestaron. La iglesia es una, Cristo es su Señor.